Ingenieros, espías y traidores en el Renacimiento. Este tema y con este nombre está dentro de un proyecto de I+D del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, financiado por él, que la UNED realiza. En realidad el proyecto se llama Ciudad Ingeniería en el Mediterráneo, y de este proyecto, pero también de ingenieros, de espías, de traidores, nada menos que en una época fascinante como es el Renacimiento, vamos a hablar en los siguientes minutos con la catedrática de Historia del Arte, Alicia Cámara. Bienvenida. Gracias, Isabel. He hablado de este proyecto porque de alguna manera el tema que hoy nos ocupa se enmarca dentro del mismo. Sí, se enmarca, aunque sea a lo mejor en principio pueda parecer tangencialmente, pero sí se enmarca, porque mucha de la información que tenemos en este Mediterráneo y en general en Europa sobre estas ciudades provienen del trabajo de los ingenieros, pero también de los ingenieros espías. Es decir, mucha de la información que podemos tener sobre Argel viene de estos ingenieros que van a ver cómo son esas defensas, cómo pueden ser esas infraestructuras que van a permitir hacerse conquistar esas ciudades. Y a la inversa, es decir, que realmente estamos en un mundo en guerra, y en ese mundo en guerra muchas de esas ciudades son ciudades de frontera, son ciudades que tienen que ser conocidas porque son fundamentales para la defensa de los distintos estados. Y los ingenieros espías, en alguna medida, hacen esta función en algunos casos. Tampoco hay que generalizar, pero en algunos casos es un tema interesante, yo creo. Desde luego es muy interesante y curioso, porque aquí ya hay una primera diferenciación entre ingenieros y ingenieros espías. Claro, el ingeniero era importantísimo porque era el que marcaba las defensas, el que hacía los planos, y para otros países, con referencia a un primer país, era importantísimo saber cómo estaba defendido y cómo era esa ciudad. Claro, el estudio del espionaje y la investigación sobre el espionaje en esta época lleva ya unos años que tiene una producción en cuanto a investigación muy importante desde el punto de vista de lo que son los espías en Constantinopla, los avisos de turcos, es decir, desde el punto de vista de lo que es la historia moderna y el tema de las embajadas, los secretarios de embajada, cómo funcionan en este sentido del espionaje, porque claro, hay que espiarse. El tema del ingeniero espía, por lo que resulta más interesante como novedad, digamos, es porque el ingeniero tiene unos conocimientos científicos, matemáticos, unos instrumentos de medición, una capacidad, una formación, claro, que es lo que permite que esa información sea veraz y que con esa información pueda actuarse. Por lo tanto, son importantes. Por lo tanto, no basta que haya un cautivo de Argel que cuente. Ahora veremos un caso de estos, que yo creo que es muy bonito y muy interesante, pero no basta que un cautivo de Argel cuente cómo se puede volar la mezquita mayor de Argel. Ahí después va un ingeniero a ver realmente cómo funciona la pólvora, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y este carácter científico, digamos, de este espionaje es lo que lo hace relevante en ese contexto. Hablaremos ahora del contexto, pero yo voy a continuar un momento con el título, porque hablamos de ingenieros espías, ya se ha dicho, pero también de traidores. Introducir la palabra traidor quiere decir que eran dobles espías o triples espías a veces. Sí, hay veces que son muy poco de fiar. Te pongo un ejemplo, o dos ejemplos, uno de cada lado, digamos. Un ingeniero llamado Juan Tomás, que trabajaba para la monarquía española y que hace un modelo, una maqueta de una fortificación del Reino de Nápoles. Y entonces el secretario de la Embajada Española en Venecia dice pues que realmente este ingeniero tenía poca necesidad, digo sus palabras, de hacerlo aquí y de mostrarlo a venecianos, que son muy curiosos en todo y más en esto, porque los venecianos han intentado quedarse con esa maqueta para conocerla. Y luego, 2 años después, en 1562, este mismo secretario de Embajada sigue avisando. El ingeniero Juan Tomás Escala vino ayer de Corfú, donde ha estado más de 2 años. Díceme que aguarda una letra del virrey de Nápoles para ir a servir a vuestra majestad en aquel reino, es decir, al rey de España. Este es un hombre inquieto, muy aficionado a su patria, no sé si anda limpio. Es decir, siempre puede estar pasándose con toda la información de las fortificaciones de la monarquía española, por ejemplo, en el virreinato de Nápoles, puede de repente pasarse a los venecianos y darles la información. Tenemos muchos casos con los franceses también. Son traidores en realidad. Eso ya es traición, ya no es solamente trabajar para el mejor postor. Y luego un caso, por ejemplo, de renegado
¿Es traición o es renegado? Porque también está el tema de los renegados. Claro, estamos en la guerra contra el turco. Y entonces, por ejemplo, es muy, muy bonito, muy interesante el caso. Hay una gran derrota. Después de la victoria de Lepanto, los turcos se rearman inmediatamente y toman la goleta de Túnez. Y la pérdida de la goleta realmente es algo, hasta el mismo Cervantes habla de ella en el Quijote, es decir, es algo verdaderamente muy brutal, un impacto muy grande para la monarquía española perder la goleta. Bueno, pues la goleta se perdió por culpa de un renegado llamado Mustafa, que en realidad era un Jacopo Citolomini italiano y ayuda de ingeniero, que había servido en la fábrica de la goleta. Y entonces Uluç Ali, o Aluç Ali, que era el capitán de los turcos, dice que lo utilizó porque sabía la planta, la montea y todos los defectos de forma, sitio y materia. Y todo eso lo utilizó, ¿y por qué? Pues porque había sido ayudante de ingeniero y entonces tenía toda esa información. Y gracias a tener toda esa información desde un punto de vista científico, Uluç Ali supo dónde plantar las baterías y cómo asaltar esa fortificación. Entonces hay traiciones y luego hay mucho renegado, es decir, hay mucho cristiano, digamos, que se pasa al turco y es un tema por eso muy, muy apasionante. En este caso lo tiene todo. Era ayudante de ingeniero en este caso, era espía, era traidor y era renegado, lo tiene un poco todo. Casi todo, sí, este Mustafa era tremendo. Pero el tema de los renegados, por ejemplo, vamos a ver, el mismo Uluç Ali tenía un escribano que era de origen genovés, un tal Pedro Brea, que posiblemente fue un espía doble. Y él mismo era calabrés, Uluç Ali, es decir, él mismo era un renegado. Entonces estamos en un mundo verdaderamente muy, muy interesante. Pues vamos a hablar un poco de este mundo, es decir, de este contexto. ¿En qué contexto es del que estamos hablando? Hemos hablado ya de una época, estamos hablando del Renacimiento, de un siglo, del siglo XVI en este caso. ¿Podemos hablar un poco más? ¿Cuál era el contexto de países, de tiempos? ¿Qué es lo que en ese momento ocurría? Resumir esto es un poco difícil, evidentemente, pero esa guerra en el Mediterráneo contra el turco es determinante para entender este siglo. Aunque es un siglo en el que ya se ha volcado la historia, digamos, más hacia el Atlántico, después del descubrimiento de América, y ahí están los barcos de los holandeses y de los ingleses dando guerra a lo que es la monarquía española, que la monarquía de España es la más poderosa en este siglo, y está siempre en negociaciones, pero en guerra también, o medio en guerra, con Francia, en gran medida por las posesiones italianas, es decir, es un mundo en guerra. Cuando hablamos de Renacimiento pensamos qué bonito Miguel Ángel, efectivamente, y el Greco, bueno, pues que sepamos que el Greco tuvo un hermano corsario, es decir, que estamos en un mundo en guerra, y entonces todas estas relaciones de poder y de información, la necesidad de la información y de saber todo sobre el otro, hay que saberlo todo sobre el otro. Pero todo es todo, desde cómo viven hasta cómo son sus ciudades, hasta cómo son sus defensas, todo. Entonces hay una cantidad enorme de información en los archivos, porque una de las cosas interesantes también de este tema de investigación es que a veces es muy escurridizo, a veces hasta las cuentas no quedan claras, mucha de la información está cifrada y hay veces que es un poquito así más difícil, porque no puede quedar constancia tampoco de estos espías, por ejemplo. A ver, para que te hagas una idea, muy a comienzos del siglo XVII, en un texto cifrado de uno de estos documentos que hay en el Archivo General de Simancas, sabemos que la República de Ragusa avisaba a los virreyes de España de las cosas importantes de Constantinopla. Pero como Ragusa en teoría era aliada del turco o tenía buenas relaciones, pues para que el turco no lo supiera, nos cuenta en este documento el virrey de Nápoles, que en ese momento es el conde de Lemos, nos cuenta que esas informaciones de la República de Ragusa vienen firmadas siempre con el nombre de Lucio Pisón, que es uno, no es nadie, pero esto claro estaba cifrado. Entonces este tipo de información es un tipo de información secreta y que hay que controlarla mucho, claro. Es curioso por la época también esa mirada hacia el Atlántico, pero el Mediterráneo sigue siendo muy, muy importante y lo será todavía durante bastante tiempo. Lo será durante bastante tiempo, pero digamos el gran siglo es este siglo XVI, en cuestión de guerras me estoy refiriendo, en cuestión de lo que es este enfrentamiento y luego, claro, es que se organizan jornadas, por ejemplo lo que te comentaba antes, en el reinado de Felipe III, que ya es comienzos del siglo XVII, pues es muy importante tomar Argel, porque de Argel parten todos los corsarios. Y ahí entra el tema que comentaba antes,
de cómo un cautivo que estuvo no sé cuántos años, no sé si 18 más, de cautivo en Argel, en un momento dado se escapa, se esconde en una gruta, entonces se da cuenta de que esa gruta se prolonga y pasa por debajo de la mezquita de Argel, entonces viene, lo cuenta y hay un ingeniero, Pietro Paolo Floriani, que su padre ha trabajado para la monarquía de España en Milán y él mismo trabaja para la monarquía española, que se ofrece a ir a ver qué se puede hacer con eso. Y se va disfrazado de mercader y con el pretexto de buscar a un hermano suyo que estaba, que no es verdad, pero bueno, que estaba cautivo en Argel. Entonces él va con el pretexto de buscar a un hermano. Con el pretexto de buscar a un hermano averigua que la pólvora en esa gruta no serviría de mucho porque hay unas paredes muy débiles y entonces por ahí estallaría la pólvora, en lugar de hacia arriba, no iría hacia la mezquita, iría hacia otro lado. Pero a la vez hace todos unos dibujos preciosos que están en el archivo de Simancas en los que explica cómo se puede tomar esa ciudad. Entonces, algunas de las vistas mejores de Argel y más interesantes de una ciudad mediterránea las tenemos gracias a un ingeniero espía que fue a ver cómo se podía tomar Argel. Entonces, este tipo de cosas, pues... son desde luego curiosísimas. ¿Y hay imágenes del espía? Imágenes del espía, como tal espía, hay en la iconología de Cesare Ripa, que es un libro utilizado por los artistas y porque todos los conceptos, todo lo personifica. Y el espía, que en la época es la espía, siempre es femenino, el espía aparece con una capa en la que lleva pintados ojos, oídos y lenguas. Luego lleva los pies con alas porque tiene que ser diligente y rápido. Lleva una linterna porque tiene que trabajar también por la noche. Va con un perro de presa porque como el perro de presa va siguiendo, pues él lo mismo también va siguiendo siempre al enemigo. Y va bien vestido porque tiene que poder moverse en distintos ambientes, tanto en los ricos como en los pobres. Y luego es interesante que, claro, el espía lleva en su manto los ojos, los oídos y la lengua, porque él ve, escucha y luego cuenta. Pero al lado está la razón de Estado en esta iconología de Cesare Ripa, y la razón de Estado solamente tiene ojos y oídos, porque no cuenta, es secreto. Eso ya se lo queda. La información del espía, digamos, el Estado lo controla y se lo queda. Entonces, es una de las personificaciones, quizá la más clara, de la idea de espía, de cómo es un espía. Es muy curioso y además muy bien contado. Creo que serviría para cualquier época, también sí, para ahora mismo. Sin duda, siempre. Ese es el espía. Y en el diccionario de Covarrubias, el Tesoro de la Lengua Castellana, que es de 1611, dice que el espía comúnmente se toma por el que anda disimulando entre los enemigos para dar aviso a los suyos. La espía, ves en femenino, va siguiendo al enemigo por todos los pasos que anda. Habla también de los espías dobles, es decir, que es un personaje de la época muy interesante. Sí, yo diría... Y que a veces lleva instrumentos científicos y entonces pues se hace otro tipo de espionaje. Por ejemplo, hay una cuestión, hay un tratado también dirigido al rey Felipe III, que es el príncipe cristiano, que cuenta cómo cuando el ingeniero va a hacer una planta, el ingeniero espía, va a hacer una planta de una ciudad enemiga y a levantar una planta para dar la información, tiene que vestirse con un color parecido al de la tierra en la que va y cortar un árbol o unas ramas para que le oculten, incluso aunque vaya a caballo. Pues claro, esos son los camuflajes de ahora y van con sus instrumentos, a veces disimulados, tal, para poder sacar estas plantas con exactitud. ¿Y por qué es diferente entonces hablar del ingeniero como espía? Estábamos diciendo ya y dando algunas claves. O hablar de otros espías, ¿la diferencia es este carácter científico del ingeniero? Esa es la que yo entiendo que es la diferencia. Lo demás es lo mismo, es dar información, es obtener información del enemigo, que no lo averigüen, que no te descubran, porque este Pietro Paolo Floriani tuvo que salir por pies de Argel, que no te lo he comentado, porque le empezaron a sospechar de él, medio le descubrieron y entonces con ayuda de un fraile, de Fray Bernardo, pudo coger un barco inglés que había ido a Argel a rescatar cautivos y en el barco inglés salió pitando de Argel, porque si no, decía él, claro, es que si no le quemaban no le apresaban. Pero claro, es peligroso, es decir, es un mundo peligroso. ¿Y cómo se espiaba? Supongo que se espiaba como también en cualquier época, pero sobre todo los ingenieros espiaban haciendo un doble papel. El caso que hemos comentado no, porque él iba un poco camuflado diciendo que iba a buscar a su hermano cautivo, pero en otros casos...
Pues hay espías dobles, hay estos espías que no se sabe muy bien qué es lo que... Y eso se mezcla bastante con la traición. Mira, hay un caso, yo no sé si nos da tiempo a comentarlo, que es del Giulio Cesare Brancaccio, pero es que este es un ingeniero fascinante porque primero van a Alemania con el emperador, bueno, él y su hermano es un noble napolitano, matan a un soldado español, entonces los soldados españoles cogen al hermano, lo despedazan, él dice que lo hizo por el duque de Alba y entonces, bueno, acaba preso en Castelnuovo, en Nápoles, pero se camela al virrey Toledo porque era buen conversador y cantante. Como buen conversador y cantante acaba huyendo y trabaja para los franceses. Y no se sabe cómo quiere volver a trabajar para los españoles. Y ahí empiezan todas las sospechas de que es un espía francés, que lo han mandado los franceses a trabajar de nuevo para la monarquía española. Pero vamos, es una historia absolutamente fascinante, vamos, es para hacer una novela porque es toda la trayectoria de este hombre que es un superviviente nato y acaba, por eso digo yo el ingeniero cantante, acaba en la corte de Ferrara donde le tienen como cantante, pero él quiere ser un hombre de guerra y un ingeniero, entonces vuelve a ofrecerse a la monarquía española. Hay toda una serie de historias de un notario en Roma que le cambia para que se parezca noble. Y hay toda una serie de comentarios al respecto del cardenal Granvela, que era el virrey de Nápoles, y es un hombre bajo sospecha de espionaje, porque desde que se va con los franceses y luego quiere regresar, pues todos sospechan de él. A ver, un fantasioso fantástico, una persona que iba ofreciendo sus inventos militares a todo el mundo, que se va con don Juan de Austria a Túnez y ahí hace una demostración de cómo lo que él pensaba para el ejército lograría que ese ejército nunca fuera atacado y nunca fuera vencido. Es decir, estos inventos de los ingenieros muy, muy curiosos. Entonces, hay muchas historias de estas circulando por Europa en ese momento, sí. Y supongo además que la trayectoria de estos ingenieros espías pues comenzaría como la trayectoria de un ingeniero común, quiero decir. Bueno, primero... claro, no hay una profesión que sea ingeniero espía. Es decir, Floriani en un momento dado hace este espionaje en Argel, pero luego Floriani es el gran ingeniero, uno de los grandes ingenieros que hace las defensas de Malta, por ejemplo. Dentro de lo que es la carrera de un ingeniero, en algún momento le puede tocar hacer de espía, pero normalmente no, ellos trabajan para un rey, para un noble, para un príncipe, y ellos trabajan en sus fortificaciones, en sus obras públicas, y luego a lo mejor en algún momento, pues sí que ejercen esas funciones, pero no existe una categoría de ingeniero espía, no existe una profesión de le vamos a pagar como ingeniero espía, no, son gente con una formación X que en un momento dado pueden ser muy útiles para tener esa información secreta y que el enemigo no la descubra, no sepa que se tiene. Claro, supongo que el peligro para ellos sería ese, el ser descubiertos. Ah, claro, pero hasta tal punto, por ejemplo, hay un caso muy interesante, hay un francés al que descubren midiendo las fortificaciones de Fuenterrabía, un tal Pierre Condon, y entonces le apresan, claro, porque es un ingeniero midiendo las fortificaciones de Fuenterrabía y obviamente para los franceses, pero como los franceses han descubierto a un tal Jacques Fletters que trabajaba para los españoles haciendo lo mismo en Francia, pero con intervención del rey en las cartas incluso, se hace el intercambio. Es decir, no le matéis, que si no le matáis, nosotros os lo cambiamos por este otro. Entonces se hacen el intercambio y ¿qué estaban haciendo los dos? Medir fortificaciones. Entonces claro que es peligroso, se juegan la vida. Desde luego es un tema fascinante. Yo creo que habrá ocasión de seguir hablando de él, de estos ingenieros, espías y traidores. Y en esta época es el Renacimiento, pero creo que es trasladable a otras muchas épocas. Sí. Muchísimas gracias, Gracias, Isabel.